¿Cómo están, hermanos? Es un placer para mí. Doy gracias al Señor por poderme comunicar con ustedes a través de este medio. Y como siempre, vamos a entrar en el día de hoy en el tema que nos compete. Especialmente vamos a hablar en este mes de noviembre de la mayordomía. La mayordomía cristiana, que es un tema muy importante para todos nosotros, los que creemos en el Señor y en la palabra. Hablando de la mayordomía, la palabra del Señor nos dice que Dios es el dueño de todas las cosas y nosotros somos simplemente sus administradores. Por tanto, tenemos que dar cuenta al Señor en cualquier momento de lo que es nuestro servicio a Él y nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos una parábola que está en el Evangelio de Lucas en el capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 1, que dice de la siguiente manera: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. El problema con este mayordomo o administrador fue que dejó de ser fiel a su señor. Empezó a robar. Por tanto, el Señor lo llamó a rendir cuentas y lo destituyó del cargo. ¿Por qué este siervo dejó de ser fiel? Probablemente fue por el pecado de la codicia. No se contentó con lo que ganaba, sino que quiso tener mucho más. Quiso tener más y cayó en este pecado. De aquí entonces nosotros tenemos algunas lecciones y de otros pasajes de la palabra que nos enseñan este mismo asunto. La primera lección es que la codicia ciega el corazón. Tenemos también la parábola del sembrador en Marcos 4:19. Marcos 4:19. ¿Qué nos dice allí? Dice lo siguiente: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tal vez muchos hemos ya leído y oído esta parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y arrojó la semilla en varias áreas de terreno. Y aquí está específicamente hablando de un tipo de terreno que tenía unas características especiales. De manera que esto es lo que nos enseña. El labrador es el que predica la palabra, es decir, siembra la semilla de la palabra de Dios. Ahora, no todos los terrenos que reciben la semilla son igualmente fértiles. En unos crecerá una buena planta, en otros no. Y el predicador pues no tiene que deprimirse. El Señor le dice simplemente: siembre. Como los terrenos son los corazones de los hombres en esta parábola, hay un terreno en el cual es sumamente difícil que la semilla germine. Es aquel terreno que está cubierto de espinos. Los espinos generalmente son plantas que crecen como maleza y ahogan la nueva planta y finalmente impiden que dé fruto. De manera que los agricultores lo que hacen es que fumigan esa maleza espinosa que puede ahogar la planta. La fumigan con un veneno, con un antimaleza.
Ese terreno cubierto de espinos se asemeja en esta parábola a la persona codiciosa. Es posible que la semilla de la palabra de Dios cayó en su corazón alguna vez, bien sea porque escuchó el mensaje o alguien lo invitó a alguna iglesia o leyó alguna porción de las Escrituras. Pero resulta que la persona estaba tan inmersa en los intereses de este mundo que la semilla de la palabra de Dios no pudo germinar en su corazón. De manera que menciona aquí 3 obstáculos infranqueables. 1, los afanes de este mundo. Y aquí se representan en las espinas. Explicó Jesús. Estas espinas representan las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y el deseo de otras cosas. Y esto representa un corazón dividido por lealtades irreconciliables. De manera que este tipo de persona es la que escucha el Evangelio, le parece bueno, pero las preocupaciones de esta vida, los espinos, las distracciones de cada época, lo hacen retraerse. Siempre coge en otra dirección, descuidando las cosas espirituales. En segundo lugar, el engaño de las riquezas. En el original aparece la palabra ansiedad, preocupación por tener más cosas que los demás. Eso implica entonces que la persona es ansiosa y preocupada por tener más a veces para impresionar a otras personas que no tienen las mismas cosas, pero que de él tampoco las tiene. Y en tercer punto que menciona aquí como espinos son las codicias, precisamente. Pero la persona que vive en este plan es una persona de doble ánimo, cuyo arrepentimiento no es completo. Esta es la persona que quiere la salvación, quiere a Cristo, quiere el reino, pero a la vez quiere el mundo y quiere riquezas y quiere cosas. Es bastante obvio que esta es la persona de doble ánimo. Quiere servir a Dios, pero al dinero también. Y Jesús dijo que no se puede servir a 2 señores, a Dios y al dinero. Esto es muy duro en una sociedad cada vez más materialista, más consumista, que nos ha creado muchas necesidades que debemos satisfacer, aunque algunas no son necesarias. Un corazón que está dominado por el amor por las riquezas y las cosas de este mundo no es un corazón creyente. Como dijimos hace un momento, nadie puede servir a 2 señores. Eso está en Mateo capítulo 6, 24. Vamos a leerlo. Mateo 6, 24. Dice aquí en Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esa es la situación. Muchos empezaron bien en la iglesia, quizás. Han habido muchas personas. Parecía que eran creyentes, pero el amor al mundo ahogó la poca fe que pudieron haber tenido y no dieron ningún fruto en su vida. Entonces la primera cosa es esta: la codicia nos ciega. Y otro aspecto es que la codicia hace caer en tentación. En 1 Timoteo 6:9, veamos este versículo. 1 Timoteo 6:9. 1 Timoteo 6:9 dice lo siguiente:
Primero el apóstol dice que nosotros tenemos que vivir con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Primera de Timoteo 6, 7. Y luego el 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y el sustento y el abrigo aquí significan tener uno satisfechas las necesidades básicas de la vida. Y luego dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora, cuando habla aquí de que los que quieren enriquecerse, hay un verbo griego que significa pluteo, de donde viene plutocracia también. Pero el problema aquí es que las personas que realmente quieren enriquecerse, que esa es su meta en la vida, caen en tentación, en una trampa. Aquí la palabra nos dice que es enredado por la tentación de hacerse rico y cae en una trampa, en muchos deseos necios y dañinos. Necios porque la persona no se da cuenta de la situación, y dañinos porque hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. No solo que le puede traer problemas en este mundo, sino también la condenación eterna en el infierno. Siempre desde niño he oído decir, la plata corrompe. Aún así, es muy rara la persona que no desee ser rica. Porque la plata provee de un buen alimento, buen vestido, viajes, buena casa, buen carro, buenos placeres. La riqueza halaga nuestra naturaleza carnal. La persona empieza a llenar su corazón con deseos de tener más y más. Y finalmente cae en la trampa, la que a su vez lo lleva a la destrucción y a la ruina. Poco a poco se va debilitando en la fe hasta que termina fuera de la iglesia, fuera de los caminos de Dios. Y probablemente los entierren en un ataúd forrado en plata, pero pasarán la eternidad en el infierno en completa desgracia espiritual. También nosotros miramos en Proverbios 23:4 una enseñanza muy importante. Proverbios 23:4. ¿Qué dice allí? Proverbios 23:4 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Lo que está diciendo aquí la palabra es, no se desgaste tratando de ser rico. Sea inteligente. La verdad es que apenas usted ha conseguido las riquezas, estas vuelan. Para decir que las riquezas son muy volátiles. Es muy rápido como se pueden acabar. Hubo una iglesia que experimentó este problema. La tenemos en Apocalipsis 3:17. Miremos Apocalipsis 3:17. Apocalipsis 3:17. Dice lo siguiente allí. Había una iglesia que se llamaba la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:17. Y el Señor habló a la iglesia a través del pastor, probablemente. Y entonces el Señor le dijo a la iglesia lo siguiente, leyendo el 15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente.
Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces esta iglesia de la Odisea estaba siendo muy orgullosa. Tuvieron éxito en la banca, en el comercio, pero sus vidas espirituales estaban en bancarrota. Los laodicenses estaban muy motivados, estaban muy comprometidos, pero sobre los asuntos terrenales. Sin embargo, no tenían un compromiso espiritual real, no tenían claras sus prioridades. Ellos se veían a sí mismos ricos, se sentían orgullosos de sus negocios, pero a los ojos de Dios eran otra cosa. ¿Qué eran? Tristemente dice aquí la palabra, unos desgraciados, miserables, dignos de lástima. Eran unos indigentes, unos mendigos. La riqueza los tenían ciegos. Realmente estaban desnudos porque en realidad no tenían nada. Es que si no se tiene a Dios y una relación con Él, no se tiene nada. Y el tercer aspecto que quiero mencionar sobre esto es que la codicia descalifica para servir a Dios. Nosotros leemos en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 14 lo siguiente. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 14. Aquí está mencionando a los falsos profetas y los falsos maestros. ¿Y qué dice de ellos acá? Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y aquí encontramos un sustantivo en griego para la codicia, ¿no? Nuevamente está hablando de la codicia. Y realmente la codicia es lo que ya hemos dicho, significa el deseo de tener más cosas. Es decir, codiciar un mayor número de cosas en este mundo que van más allá de lo que muchas veces Dios nos ha enseñado que es mejor. Así las cosas, esta es una característica de los falsos pastores y maestros. Tienen el corazón habituado a la codicia. Y si no codician, no son felices. La codicia descalifica entonces para servir a Dios, porque en el caso de los pastores, un requisito es que el candidato no sea codicioso de ganancias deshonestas. ¿Y eso qué significa? Que un pastor, un líder, un maestro no puede amar el dinero. Una inclinación pecaminosa de nuestros corazones es la insatisfacción con lo que tenemos. Siempre queremos más y más. Por eso nos dice el apóstol en 1 de Timoteo 6, 6, 8 lo siguiente. 1 de Timoteo 6, 6, 8. Miremoslo. El 1 de Timoteo 6, 6, 8 dice lo siguiente. Dice lo que leímos hace un momento. Él dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La palabra clave aquí es contentamiento. Y esa palabra contentamiento significa, en el original, significa tener uno lo suficiente y estar satisfecho. Y cuando uno está satisfecho, pues uno está contento. A estas personas codiciosas les cae muy bien lo que conocemos hoy como la doctrina de la prosperidad, a las personas codiciosas.
les encanta escuchar, usted puede tener todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Puede tener riquezas y puede tener todas las otras cosas que quiera y además puede tener a Jesús. ¡Qué belleza! Porque puede tener varias cosas, ¿no? Mucho dinero y finalmente un lugar prominente en el cielo. Esa es la mentira con la cual el diablo está llevando a muchos al infierno. El Evangelio no dice que nos dará el mundo entero, que nos dará riquezas, nos dará todo lo que deseemos, nos dará casas y autos nuevos, etcétera, etcétera. Eso es una mentira. Realmente ese es el camino ancho que lleva a la perdición, como dice la Escritura. Dice que hay un camino ancho donde muchos entran por ahí, pero lleva al infierno. En cambio, la senda de la vida eterna es estrecha. Es decir, está llena a veces de dificultades, de pruebas, de privaciones, de lucha para poder uno ir adelante como el Señor quiere. De manera que podemos concluir que los afanes de este mundo hacen que la gente esté preocupada por todo menos por las cosas de Dios. Yo he conversado con mucha gente que es así. Están interesados en cualquier cosa, en ser importantes, en tener mucho dinero, en ser famosos, pero nunca en las cosas de Dios. El afán por tener más y más hace que los corazones sean infranqueables a la palabra. Y por supuesto que Satanás llena de mentiras a la mayoría para que se olviden de Dios. Hay una trampa en la cual caen todos los que son ambiciosos. La ambición por las cosas materiales es un peligro que puede llevar a muchos a la ruina y a la condenación. Como la persona codiciosa busca de su propia satisfacción, pues finalmente cae en la perdición y la condenación eterna. Esto es a donde conduce el materialismo. Una persona codiciosa no da de corazón a la obra del Señor, porque piensa que eso que da le va a hacer falta. Uno pensaría que los codiciosos deben ser los ricos, pero no es así. Los pobres a veces también son muy codiciosos. Por lo tanto, hermanos, debemos confesar a Dios este pecado de la codicia. El deseo de tener más y más. Y puede que se tenga la casa, el carro, se tengan muchas cosas, pero queremos más y más. Nunca estamos contentos. Siempre estamos quejándonos porque estamos insatisfechos. Es por esa razón que el sabio de Eclesiastés escribió en Eclesiastés 4. Iremos un momentico, Eclesiastés capítulo 4, versículo 7. Dice este sabio mirando la vida, dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Entonces, para algunos la vida es eso, ¿no? Trabajo para tener más y más y acumular más y más. Y muchas veces, algunos que no tienen necesidad. ¿Sabe qué es lo más grave de la codicia? Que uno no se da cuenta. Porque el afán de las cosas de este mundo lo ahogan.
y uno cree que está actuando bien. Si el diablo lo ha tentado en este pecado, querido hermano, caiga de rodillas y pídale perdón a Dios. Hágalo antes de que este pecado lo saque de los caminos del Señor y lo saque naturalmente de la iglesia también. Y usted va a quedar en una situación triste, porque si no tenemos a Dios en la vida como nuestra prioridad, no tenemos nada y no estamos actuando bien. Hermano, que Dios lo ayude, que Dios nos ayude a todos para tener presente este asunto que es peligroso. El estar engañados, estar tras las cosas que no son verdaderamente de valor. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude y lo ayude, hermano. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias te damos, Señor, por esta oportunidad hoy de llevar este mensaje por este medio. Gracias, Señor, porque aquí tú nos enseñas algo que es duro para nuestros deseos carnales, algo que es duro para vencer la filosofía de este mundo, la filosofía materialista. Padre Celestial, danos esa sabiduría para entender y comprender que tú eres lo más importante. Además que tú has prometido, Señor, danos lo que necesitamos dentro de un trabajo honrado y mesurado, prudente. Bendíganos, Padre Celestial, y ayúdanos a tener ubicado el dinero en su debido lugar para que no nos convirtamos en idólatras del dinero o amadores del dinero. Porque queremos ante todo, Señor, tener la verdadera riqueza espiritual que eres tú y los intereses del reino de Dios, que son también la iglesia. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.